Emily y Felipe Vidal, ¿sí? Dos de nuestros consultores, en el que les mostrarán algunos de los casos que les vamos a presentar, y Diana les dará una demo del producto y de cómo se realiza lo que vamos a mostrar. De mi lado, mi nombre es Ernesto Minoli, director comercial de Ponder Data. Hay varios de los que estamos aquí que ya me conocen, con algunos ya he conversado, con otros no, ¿sí? Así que un poco de hoy es mostrarles y contarles, para los que no nos conocen, quiénes somos, ¿sí? Hacer una breve introducción de nosotros, y después ya sí le dejo paso a Felipe para que le cuente la parte interesante, que es la suite de Intelligent Suite, ¿sí? Bueno, un poquito de nosotros y haciendo un repaso. eh, Ponder Data es parte es la unidad de negocio, ¿sí? Dentro del grupo Seidor Analytics, en el que comercializamos las soluciones de Tableau y las soluciones de Alteryx, ¿sí? Alteryx es la solución que les vamos a mostrar hoy. Somos una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado, en todo lo que es Business Intelligence, Analytics y ahora toda la parte de analítica predictiva y Big Data. Tenemos más de 150 consultores o colaboradores especializados y certificados en distintas plataformas. El año pasado, para que se den una idea, hicimos más de 280 proyectos de BI y de Analytics en distintas industrias, en distintos sectores, ¿sí? Y fuimos premiados en 2018 por SAP por el premio SAP Pinnacle Award, el premio al Partner de Analytics del año, ¿sí? Eh, Algunos de nuestros servicios o algunas de los retos y de las soluciones que tenemos para cumplir esos retos, bueno, con el avance de la tecnología arrancamos haciendo soluciones de Business Intelligence. La realidad es que correr de tiempo empezamos a trabajar fuertemente con lo que es analítica predictiva, ¿sí? Y de ahí es que surge, con tanto proyecto de analítica predictiva, surge Ponder Data como la unidad especializada en análisis predictivo y de Big Data, ¿no? Algunos retos que hay hoy en la industria, la realidad es que hoy la información cambia constantemente y los retos de la toma de decisión en tiempo real cada vez son más importantes, entonces es importante trabajar esa parte. Anticiparse a tendencias o a riesgos que puede haber, justamente con esta pata predictiva que estamos hablando, garantizar la seguridad en la gestión de la información. Ahí estamos hablando un poco de lo que es gobierno de datos, ¿sí? Y aumentar o mejorar todo lo que es la performance de las soluciones, ¿sí? Lo mismo, ahí trabajar un poco con el área técnica en brindar soluciones de manejo de infraestructura y demás. ¿En dónde estamos o presencia en dónde? Bueno, tenemos nuestra mayor presencia es en América Latina, en Centroamérica y Caribe, ¿sí? Pero la realidad es que hoy tenemos cobertura en 32 países con 62 oficinas, teniendo, si bien fuerte alcance en Latinoamérica, oficinas en Europa, en Estados Unidos y en Medio Oriente, ¿sí? Ese es un repaso de quiénes somos, qué hacemos, ¿sí? Y en dónde estamos. Ahora sí, ya no voy a aburrir más con la parte comercial, y Felipe, te doy la palabra, ¿sí? Para que nos cuentes un poquito qué es Alteryx para los que no lo conocen y qué es esto de Intelligent Suite, que es tan nuevo y me parece que es súper innovador para alguien que no sea científico de datos, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias, Ernesto. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Vale. Bueno, buenos días a todos. Voy a realizar una breve introducción sobre Alteryx e Intelligent Suite. Es la herramienta que vamos a explicar el día de hoy. Básicamente es una herramienta de ETL. Como tal, las personas que no saben qué es el ETL son soluciones de extracción, transformación y carga de datos como tal. La gran diferencia entre Alteryx y las herramientas de ETL del mercado actual es que Alteryx tiene mucho contenido de Machine Learning, lo que hace que Gartner lo catalogue dentro de sus cuadrantes mágicos como una solución de Machine Learning como tal, la cual permite crear modelos predictivos de forma gráfica. Adicionalmente, Alteryx presenta un add-on que es Intelligent Suite.
Este es el lado en que nos va a permitir realizar text mining y nos va a permitir realizar modelos predictivos asistidos como tal. Pero bueno, ¿qué es text mining como tal? Eso también lo podemos llamar minería de texto, digamos que es un conjunto de técnicas que podemos utilizar para explorar grandes cantidades de texto, ¿sí? En esta exploración descubrimos patrones, tendencias, reglas que nos ayudan a entender cuál es el comportamiento del texto. Sin embargo, esto es algo que hace Alteryx por debajo. El usuario no tiene por qué tocar nada de esto al respecto. Eso es la definición de text mining como tal. Ok, un modelo predictivo asistido es básicamente un asistente dentro de Alteryx que nos va a guiar paso a paso, ¿sí? Para saber qué es lo que nosotros vamos a querer predecir, qué tipos de fuentes vamos a utilizar y cuáles son las variables que vamos a parametrizar. Todo bajo un flujo paso a paso en un asistente. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos como tal. Tenemos ejemplos de text mining, ¿sí? En estos ejemplos de text mining encontramos grandes o diversas variedades de datos. Eh, eh, Ernesto, ¿me confirmas la diapositiva? Eso, perfecto, gracias. Bien, tenemos en text mining grandes y diversas variedades de datos, de fuentes de datos. Entonces podemos tener datos estructurados. Un ejemplo son bases de datos relacionales. Podemos tener datos no estructurados, que son bases, que son básicamente documentos PDF o imágenes. Y podemos tener datos semiestructurados, que es una combinación de los dos. Entonces, Intelligent Suite nos permite conectarnos, acceder a estos datos para revelar información que se esconde en los mismos con unos clics básicos. ¿Okay? Entonces, pensemos en que, vamos a extraer información de una carpeta que contiene 500 PDFs. Lo primero que tenemos que hacer en Text Mining es utilizar la funcionalidad de imagen de texto para automáticamente extraer estos datos útiles de documentos o imágenes escaneadas para el análisis y crear nuestro propio dataset. ¿Okay? Este es un caso de uso, digamos que vamos a ver el día de hoy. Dentro de otros formas de text mining que tenemos, también está el, eh, el modelado de temas o el modelado de tópicos. ¿Qué significa básicamente el modelado de tópicos? Es tratar de descubrir bajo métodos o algoritmos un grupo de palabras, es decir, un tema específico, tratar de recolectarlos también de documentos o imágenes, ¿sí? Y esto para clasificarlos como tal. Entonces, este tipo de minería de texto obtiene patrones recurrentes de estas palabras y esta es lo que nos permite clasificarlo en temas, ¿ok? Eso es lo que hacemos con este tipo de modelado de temas. Sí, y lo bueno de esto, Felipe, es que no metiste código, digamos, ¿no? O sea, Exacto. es ir arrastrando y soltando las herramientas y generando el flujo, digamos. Es bien visual, es una herramienta bien visual, ¿no? Exactamente. Todo esto es gráficamente. No se utiliza nada de código. Este es otro caso de uso que vamos a ver dentro de este webinar como tal. Dentro de Alteryx también podemos realizar análisis de sentimientos. ¿Qué es un análisis de sentimiento? Un análisis de sentimiento es un proceso que nos permite identificar el tono emocional de una frase que puede estar escrita en Twitter, en un post de Facebook, y esto nos va a permitir entender eh, la actitud de la persona en el momento en que lo escribió. También nos va a permitir entender su emoción como tal. Entonces, digamos que el análisis de sentimientos se utiliza bastante para lo que es la monitorización de redes sociales y nos permite hacer una idea de la opinión pública sobre ciertos temas. Digamos que no vamos a hacer un caso de uso, pero es para que sepan que Alteryx tiene la funcionalidad de análisis de sentimientos, ¿ok? Listo. Pasamos a nuestro tema siguiente, que es el análisis predictivo asistido. Lo que queremos reconfirmar para que todos entendamos es que
Intelligent Suite nos permite crear rápidamente estos modelos predictivos basados en aprendizaje automático sin tener que realizar ninguna línea de código o tener que utilizar algoritmos de estadística complejos. ¿Ok? Todo el proceso es un paso a paso que crea el modelo, se entrena y nosotros pues lo implementamos como tal, de modo que una persona no tenga que tener un título en ciencia de datos o no tenga que tener una certificación en ciencia de datos para poder hacer su primer modelo predictivo. Y esto nos permite, por ejemplo, realizar un proceso desde cero de carga de datos, transformación de datos de forma guiada para asegurarnos cuál es el modelo que estamos construyendo con una base sólida de datos, posteriormente realizar comparaciones de modelos para que la herramienta escoja el algoritmo adecuado de acuerdo a la situación que estamos evaluando y posteriormente lo que se hace en todo proceso de solución analítica, que es la toma de decisiones que se basa en la recolección de la información para la toma de decisiones como tal, haciendo que estos modelos que creemos antes de la implementación sean revisados y sean entrenados rápidamente para el futuro, obteniendo datos de mejor calidad. Eso es lo que aprenderemos a ver en este proceso de análisis predictivo asistido. Y por último, quisiera preguntarles o hacer esta La, pregunta. la ¿Por qué? pregunta de todos, ¿no? Sí, ¿Por qué Alteryx si no usar R o Python, digamos? sí, exactamente. Digamos que Alteryx o R y Python son los lenguajes de moda en ciencia de datos actualmente. Bueno, más que todo Python, R siempre ha estado. Pero Alteryx es una solución que está pensada para el ciudadano de datos, por eso el webinar se llama Ciudadano de Datos y no Científico de Datos. Alteryx es una herramienta para que una persona sin conocimiento de programación pueda hacer uso de la herramienta. Se pueda conectar de forma gráfica, conectarse a múltiples orígenes de datos, hacer transformaciones, joins, predicciones, sin utilizar ninguna sola línea de código. Es en realidad muy bueno. No hay que programar nada, solamente obviamente a la configuración de parámetros específicos y listo. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos reduce, según estudios, hasta en un 70% lo que gastamos, tanto en preparación de código como en la generación de código y limpieza de datos. Entonces, ese tiempo obviamente lo podríamos utilizar para, para el análisis de la información como tal y la toma de decisiones. Entonces, al final y resumiendo, Alteryx es una herramienta ETL con todas las funcionalidades potenciales de una herramienta ETL, con funciones tradicionales de ETL que nos permiten utilizar Machine Learning de forma muy buena y a nivel gráfico, pero además nos permite utilizar código R o Python en caso de ser necesario, haciendo que la herramienta, digamos que no compita con los lenguajes, sino que se complementen como tal. ¿Sí? Hasta acá, bueno, hago esta pequeña introducción. Eh, Vamos con no, Ernesto. sí, no, excelente, Felipe, clarísimo. Clarísimo ahí los casos y la principal diferencia, ¿no? Que por ahí mucha gente usa R, usa Python, y por qué cambiar si por ahí con esos le funciona. Nada, es un poco lo que comentabas vos, ¿no? El ahorro de tiempo, ese ahorro de tiempo en preparación que te puedes dedicar 100% a hacer la parte de análisis. Bueno, Yes. ahora vamos a hacer una breve encuesta, digamos, un poco para antes de entrar en la demo con Diana, un poco para ver cómo están en las distintas empresas y un poco nos da información a nosotros para generar los próximos webinars, ¿no? Para responder la encuesta, pueden entrar a www.menti.com e ingresar el código que les da ahí, que es 6913-107, o con el mismo celular pueden escanear directa el código QR que aparece en pantalla e ingresar a la encuesta, ¿sí? Vamos a dejarla 2 minutitos y entramos a responderlo. Ok, ahí Dai, si querés avanzar. Ok, la primera pregunta es si tiene un área de científicos de datos dentro de la empresa, ¿sí? Si la tiene, si no la tiene, pero la están implementando o pensando en implementarla, ¿sí? La quieren implementar a futuro o directamente no hay planes de implementación.
Bueno, entre los dos del medio me parece que está la respuesta, ¿no, Dai? O sea, me parece que hoy es un área clave que empieza a tener relevancia dentro de cualquier empresa. Tal cual, vemos que hay varios que no tienen, pero que están pensando en implementarlas, y también hay otras personas que lo quieren implementar a futuro, así que bueno, creo que también el webinar les va a servir justamente para ver cuáles son las herramientas que uno necesita usar cuando tiene un área de científico de datos. Correcto, correcto. Bueno, nada, pasemos a la primera, pero la realidad es que sí, la tendencia es que o la tienen o la están implementando, ¿no? ¿Y qué herramientas usan para hacer todo lo que es ciencia de datos, ¿no? POR, que es obviamente una de las más antiguas junto con Python, que vienen trabajando, hoy están teniendo buena participación en el mercado, ¿sí? Veo que hay varios que tienen Alteryx y veo que hay varios que tienen otra. Estaría bueno que por ahí los que tienen otras también nos compartan, a ver cuál es esa otra, ¿sí? A ver si podemos... si podemos resolver eso, un 29% es bastante, ¿sí? Pero vemos que la concentración está entre R, Python, acumulan casi el 50%, con Alteryx casi el 70%, ¿sí? Eh, nada, está repartido, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ok, ¿qué tipo de análisis realizan en este momento? Análisis descriptivo es el análisis que se hizo siempre en una empresa, ¿no? En base a la historia, analizar la información y presentar informes. Análisis prescriptivo, ya tomando un poquito más, análisis predictivo, tomando un poquito más lo que es las predicciones, y análisis prescriptivo es justamente tomar acciones para hacer correcciones sobre la predicción, ¿no? Nada, ahí veo un 5% sobre el prescriptivo. La verdad que está bueno empezar a ver valor en ese tipo de análisis, ¿no? Un poco uno hace cuál es la predicción, y una vez que tiene el resultado de la predicción, ve qué acciones tomar sobre esa predicción para que eso no ocurra o para que sí, ¿no? O sea, dependiendo qué se está prediciendo. Ahí, Felipe, no sé qué opinión tenés, pero el análisis descriptivo sigue siendo el líder, ¿no? Sí, sí, digamos que es el business intelligence tradicional que todos conocemos. Ya para el business analytics con el análisis predictivo están casi cerca, ¿no? Pero es muy importante identificarlo para la madurez analítica de las compañías. Digamos que antes el análisis predictivo no estaba tan alto, y ahora vemos que sí, se está utilizando muchísimo, la verdad. Ok. Bueno, vamos una más. Describa con una palabra qué es ciencia de datos para usted. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero innovación, inteligencia, proyección, Descubrimiento. predicción. Sí, ¿no? Uno toma todo lo que es ciencia de datos, casi que lo liga directamente con análisis predictivo, ¿no? O sea, lo asocia directamente. Por ahí todo lo que es ciencia de datos es un poquito más grande, pero uno lo asocia muchísimo a eso, y está bien, ¿no? Es una de las ramas más importantes, ¿no? Futuro, innovación, inteligencia, modelos, acción. Bueno, nada, súper claro. Gracias a todos los que participaron y respondieron, ¿sí? La encuesta, solo para, no lo dije al principio, pero para que sí lo sepan, la encuesta es privada, no tenemos manera de saber quién respondió quién. Sí me quedo ahí con qué otras herramientas usan de ciencia de datos. Había un buen porcentaje en otras, así que si después nos quieren compartir cuáles, bienvenido. Ahora sí, Dai, volvemos al PPT. Me parece que ahora entrás de lleno vos y nos contás un poco los ejemplos y los casos de uso ya prácticos de Intelligence Suite. Sí, bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, la idea es ya pasar a mostrarles la herramienta. A
a ver, voy a sacar esto, se los puedo ver bien, y le vamos a presentar 3 casos de uso. Como comentó Felipe, Intelligent Suites es un complemento de Alteryx que tiene 2 partes. Por un lado, nos permite hacer análisis de texto y por otro lado nos permite crear modelos predictivos de manera asistida. Así que les voy a ir mostrando las diferentes funciones que tienen cada una de estas 2 partes y les voy a mostrar unos casos de uso. Primero les muestro la paleta de herramientas. Por ejemplo, dentro de minería de texto tengo diferentes funciones que me permiten extraer datos de imágenes, de PDF, me permite hacer procesamiento de esos datos, puedo crear nubes de palabras, hacer análisis de sentimientos, y esta herramienta, o sea, este complemento, digamos, me ayuda a digitalizar diferentes procesos. Y por otro lado tengo la parte de aprendizaje automático, donde veo que hay diferentes funciones que se las vamos a ir mostrando, y una de estas funciones es la de modelado asistido, que nos guía paso a paso en la construcción de un modelo predictivo, sin necesidad de que la persona que lo quiera construir tenga que tener conocimiento de programación ni tampoco de cuáles son los algoritmos apropiados para resolver cada problema. El primer caso que le vamos a presentar es cómo extraer información de diferentes documentos, en este caso PDF, para lograr formar una base de datos y poder realizar un análisis sobre esos datos. Lo que vamos a hacer es analizar diferentes comprobantes de pago de servicios que están todos en formato PDF. O sea, tengo una carpeta que contiene diversos comprobantes de pago de servicio. Ven, voy a ir a abrir PDF y en la carpeta yo tengo todos estos comprobantes que están en formato PDF. Entonces, levanto uno de esos documentos PDF y lo que voy a hacer es ir especificando cuáles son los datos de ese archivo PDF que a mí me interesan y que quiero tener en la base de datos que estoy intentando formar. Para poder identificar esos campos simplemente lo tengo que pintar en color y ponerle un nombre a esa variable, sería de mi nueva base. Por ejemplo, yo marco esto y lo voy a poner que es la cuenta. Entonces, marcándolo en este PDF, la herramienta posteriormente lo que va a hacer es recorrer todos los archivos PDF que estén adentro de la carpeta que especifiqué, y de cada PDF me va a ir extrayendo todos estos datos que le pedí. Por ejemplo, le pedí el banco, el servicio, el importe, la fecha, etc. Fíjense que con esta herramienta yo lo que hice fue crear una plantilla donde especifiqué cuáles son los datos que me interesan extraer de esos comprobantes que están adentro de mi carpeta. Ahora, el paso siguiente sería convertir esos comprobantes que tengo, convertir la información de todos esos comprobantes que tengo en una base de datos que tenga la información unificada en una única tabla. Entonces, para poder hacer eso, voy a usar esta función que está acá, que convierte imagen a texto. Esta función de imagen a texto se alimenta de un conjunto de datos que acá yo tengo que especificar la dirección de la carpeta que contiene todos los archivos, que es la que les mostré recién, y le tengo que pasar una plantilla de texto, que es la que creé recién, donde voy marcando en rojo qué es lo que me interesa extraer de los diferentes documentos. Entonces, después especifico el formato de la imagen, que sería un PDF, y también el idioma, donde hay diferentes idiomas disponibles. Una vez que ejecuto el flujo, si van a la parte de acá arriba a ejecutar, fíjense que de manera automática, acá, se me creó una tabla donde contiene la información de todos los archivos. O sea, yo marqué los datos que quería en un único documento.
y con esa herramienta de imagen a texto ya recorrió todos los comprobantes que estaban adentro de la carpeta y me creó mi base de datos, donde tengo el banco, el servicio, la fecha, la hora, el importe, etc. Van a ver que todo esto aparece en rojo y fíjense que me está diciendo que son valores no aceptables porque son datos que requieren una limpieza. O sea, cuando yo voy marcando qué es lo que quiero que me traiga, probablemente estoy armando un recuadro más grande, probablemente las palabras vengan con espacios en blanco, con espacios duplicados, etcétera. Entonces, el primer paso fundamental es poder extraer toda la información de los PDF y llevarla a una tabla, a una fuente de datos. Una vez que logro hacer eso, que sería como lo más importante, ya el siguiente paso sería ir a hacer la limpieza de esos datos para posteriormente hacer un análisis. Como mencionó Felipe, Alteryx es una herramienta ETL también que nos permite hacer toda la parte de transformación de datos, limpieza y demás. Entonces, por ejemplo, acá, en esta herramienta de limpieza, que fíjense, me marca en rojo porque todavía no está inicializada, yo tengo que ir especificando cuáles son las variables que quiero limpiar y qué es lo que quiero hacer. Entonces acá me aparecen todos los campos, me aparece el banco, el servicio, el número de transacción, el importe, etcétera, y me da diferentes opciones. Por ejemplo, le voy a pedir que elimine los espacios en blanco que estén duplicados, que elimine los espacios en blanco que estén al inicio o al final de una palabra, que me elimine los signos de puntuación, etcétera. Después voy haciendo otras limpiezas utilizando las diferentes funciones de ETL, que les voy a mostrar la paleta de herramientas. Acá, en preparación de datos, fíjense que hay diferentes opciones disponibles donde podemos hacer limpieza, que es lo que le mostré recién. También podemos usar fórmulas, crear nuevas variables, podemos especificar tipo de datos para cada uno de los campos de la tabla, que fue lo que fui haciendo en cada uno de estos procesos siguientes. Y finalmente quiero hacer un análisis de esos datos que extraje de los documentos. Entonces, en este caso, de manera sencilla, yo lo que hice fue armar una tablita donde conozco el importe mínimo, el importe promedio y el importe máximo que gasté en cada uno de esos servicios. Por ejemplo, yo tenía comprobantes de pago de Edesur, Metrogas, Movistar. Entonces, para cada uno de esos servicios puedo ver cuál fue el importe mínimo, el importe promedio, el importe máximo. También podría, depende de la información que tenga en los documentos, podría hacer otro tipo de análisis. Acá lo que les queremos mostrar, lo más importante es esta parte, donde de manera súper sencilla puedo llevar la información que contienen varios archivos PDF a una tabla de datos para posteriormente analizarla. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho esto a la hora de digitalizar los procesos, el análisis de gasto de movilidad que tenemos adentro de la compañía. Entonces, por ejemplo, nos llegan los tickets de lo que pueden gastar en Cabify, en Uber, en taxi, etcétera. Tenemos todos los comprobantes. Esos comprobantes los guardamos en una carpeta y utilizamos estas herramientas de Alteryx para poder armar la tabla con todos los datos de cuánto se gastó en cada uno de esos medios de transporte, quién lo gastó, etcétera, y posteriormente hacer un análisis. De esta forma se evitan todos los errores de tipeo, que si una persona lo está cargando a mano, etcétera, y además es mucho más rápido. Sí, tal cual. El tiempo, Dai, ¿no? O sea, volvemos siempre sobre el mismo punto. El tiempo que te ahorrás cargando todos los comprobantes, el caso que contabas del gasto de movilidad de recién, el tiempo que tardás cargando todos los comprobantes, por ahí, haciéndolo de esta manera,
lo redujiste un montón, ¿no? Y es tiempo para hacer otras tareas. Sí, tal cual. O sea, de manera súper sencilla, fíjate que solamente en un único comprobante tuve que marcar cuáles eran los datos que me interesaban y de esta forma ya creé mi tabla con todos los datos. Después del resto, el tiempo y los esfuerzos los pongo en realizar el análisis, no en estar cargando a mano los datos de los diferentes comprobantes, etcétera. Bueno, pero hasta acá solamente les mostré una parte de las funciones que están dentro de lo que sería minería de texto. Les voy a mostrar otro caso en el cual paso ya a analizar texto. O sea, en ese ejemplo anterior lo que hice fue, tengo comprobantes PDF, por ejemplo, y extraigo datos de esos comprobantes para poder armar una tabla y después hacer un análisis. Ahora, también puede ocurrir que yo tenga una tabla donde alguna de las variables de esa tabla sea formato texto y lo que a mí me interesa analizar es el texto que contiene esa variable para poder identificar, por ejemplo, como mencionó Felipe, tópicos, de qué se está hablando, posteriormente poder hacer un análisis de sentimientos, etc. Para poder mostrarles eso, contamos con un archivo que contiene información de las preguntas que recibe el chatbot de una compañía. Entonces, fíjense las preguntas que le hacen. Por ejemplo, ¿cómo puedo obtener un crédito hipotecario, un crédito prendario? ¿Cómo puedo trabajar en una determinada entidad? Qué vehículo puedo comprar con el crédito, cómo puedo acceder cómo puedo comprar un terreno, etcétera. Tenemos 376 preguntas que recibe el chatbot de una compañía y queremos hacer un análisis. Entonces, lo primero que hice es asignarle un índice a cada uno de los registros, porque fíjense que solamente tenía la pregunta, entonces asigné un índice para poder identificar cada uno de esos registros y después ya pasé a la parte del procesamiento de los datos. A la hora de pasar al procesamiento de los datos, esta función me permite realizar diferentes acciones. Lo primero que tengo que especificar es el idioma para el cual quiero analizar el texto, porque está disponible para hacer análisis de texto en diferentes idiomas. En este caso yo seleccioné español y tengo que especificar cuál es el campo que contiene el texto que voy a analizar, que en mi caso tenía una única variable que tenía texto y quería analizar. Esta herramienta para hacer el procesamiento me permite eliminar dígitos, eliminar signos de puntuación y también me permite eliminar palabras vacías. Las palabras vacías son las palabras que no tienen sentido analizarla en un conjunto de datos que probablemente se repiten mucho, pero que no tiene ningún sentido su análisis, como por ejemplo los artículos, las preposiciones, etcétera. O para algún caso particular puede ser que alguna palabra no sea de interés, entonces acá me da la opción de ingresar cuáles son esas palabras vacías, esas palabras que no quiero que se consideren en mi análisis, para poder ir filtrándolas. Y otra parte importante que tiene es que me da la opción de lematizar las palabras. Lematizar las palabras consiste en trabajar con la raíz de cada palabra. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un préstamo, decir préstamos, prestar, préstamos en plural, etcétera, son todas palabras diferentes, pero que están haciendo referencia a un mismo concepto. Entonces, al lematizar las palabras, nosotros, por más que esté conjugada esa palabra de manera diferente, sabemos que el análisis es para préstamos. Esto es lo primero que hago en la parte de procesamiento de texto. Después tengo una herramienta que me permite realizar un modelado de tópicos. ¿Y qué es un modelado de tópicos?
Como yo tengo diferentes mensajes que recibe el chatbot de una empresa, lo que quisiera poder identificar son diferentes grupos, o sea, qué tipo de mensajes recibe, de qué están hablando, o sea, recibe preguntas sobre créditos hipotecarios o recibe preguntas sobre cómo trabajar en un determinado lugar o recibe preguntas sobre la tarjeta de crédito, etcétera. Para poder hacer esto, esta herramienta de modelado de tópicos utiliza un algoritmo para poder identificar los diferentes tópicos en el texto que estamos analizando y uno simplemente tiene que especificar cuál es el campo que contiene el texto y también la cantidad de tópicos que uno quiere crear. Por ejemplo, en este caso particular, yo le pedí que cree 3 tópicos diferentes. Para cada uno de los tópicos yo puedo ver cuáles son las palabras que se repiten con mayor frecuencia, cuáles son las palabras que contiene un tópico que tal vez otro tópico no las contiene, etcétera. A ver, se los voy a mostrar. Primero voy a ir acá. Yo le pedí 3 tópicos, entonces lo que está tratando de identificar son 3 temáticas diferentes de las cuales se esté hablando en esas 376 preguntas que recibió el chatbot. Fíjense que acá en un gráfico podemos ver que son diferentes temáticas que están agrupadas. Identificó 3 grupos. Para cada uno de los grupos me aparecen las palabras más frecuentes que se repiten. Por ejemplo, si me paro en el grupo 3, ¿cuáles son las palabras más frecuentes? Si me paro en el grupo 2, ¿cuáles son las palabras más frecuentes? Y así sucesivamente, si me paro en el grupo 1, etc. La herramienta no genera una etiqueta, que les voy a mostrar los datos, no genera una etiqueta para cada pregunta, no es que cada pregunta la clasifico en pertenecía al tópico 1, pertenecía al tópico 2, etcétera, sino que la herramienta lo que hace es identificar 3 temáticas de las cuales se está hablando y para cada mensaje asigna una probabilidad de pertenecer a cada una de esas temáticas, que es lo que vamos a ver acá abajo cuando les muestre los datos. ¿Ven? Yo la base inicial que tenía era esta, que contenía las preguntas. A esta tabla le agregué un ID para cada una de las preguntas, le hice un procesamiento a las preguntas que recibió, donde fui eliminando las palabras vacías, eliminé los signos de pregunta, etcétera, y finalmente le pedí que cree 3 tópicos. Entonces, para cada pregunta me da la probabilidad que tiene de pertenecer al tópico 1, al tópico 2 y al tópico 3. Y en eso que les mostré recién, yo puedo ver cuáles son las palabras que más se repiten en cada uno de esos tópicos. También puede pasar que quiera clasificar a cada uno de los clientes según por lo que está consultando, entonces a partir de esas probabilidades de cada uno de los tópicos, posteriormente podría hacer clasificaciones o podría crear una nueva variable que tal vez después pueda usar en un modelo, etc. Se pueden hacer diferentes análisis. A la hora de ver las palabras más frecuentes, si quieren lo pueden ver en eso que les mostré recién, donde les aparece un gráfico y en orden de frecuencia de aparición aparecen ordenadas las palabras, o si no, también la herramienta les permite crear las nubes de palabras donde aparecen en diferente tamaño según la frecuencia con la que se repiten cada palabra. Por ejemplo, adentro del tópico 1, vemos que se está hablando de vivienda, créditos, préstamos hipotecarios, comprar, solicitar, crédito prendario, etc. Entonces, estas herramientas de análisis de texto principalmente nos permiten hacer procesamiento de texto, toda la parte de hacer la limpieza de esos datos, espacios de más, quitar signos de puntuación, palabras que no sirvan para el análisis,
nos permite identificar tópicos, poder especificar la cantidad de temáticas diferentes que queremos especificar en nuestro conjunto de datos, nos permite ver la probabilidad de que cada mensaje pertenezca a cada uno de esos tópicos, y también podemos crear nubes de palabras para ver cuáles son las palabras que más se repiten adentro de cada temática. Buenísimo, Dai. Y ahí, incluso en este caso lo estás tomando del chatbox, pero el caso que me contaste los otros días de que también se tomaban de redes sociales, podías identificar también qué sugerencias tenías de tus clientes y poder trabajar en base a esas sugerencias o esos pedidos de los clientes, trabajar en mejorar tu servicio, ¿no? Sí, tal cual. Se usa mucho también para analizar los mensajes de Twitter. Por ejemplo, las compañías, nosotros por ahí lo analizamos en las redes sociales, ya sea en Twitter, en LinkedIn, etcétera. Los clientes ponen sugerencias o etcétera con el servicio, entonces uno puede tocar, puede extraer todo ese conjunto de datos y podemos analizar, bueno, por qué están escribiendo los clientes, o sea, están presentando una sugerencia, qué es lo que quieren ver, están conformes, están disconformes con el servicio que estamos dando, etcétera. A partir de ese mensaje nosotros podemos analizarlo y extraer una conclusión. Tal cual, tal cual. Antes de que pases al tercer caso, abro nuevamente la sala de chat, de preguntas y respuestas. Ahí cualquier duda que les vayan surgiendo a los que estén viendo hoy la charla, pregunten abiertamente, ¿sí? Estamos para ir respondiendo. Y cuando termine el evento vamos a abrir una sala también en Teams, en Microsoft Teams, que les voy a compartir ahora sobre el final del evento el enlace para que si alguno se quiere conectar y hacer alguna pregunta post-evento y poder revisarlo más mano a mano, ¿sí? Se pueda conectar y podamos despejarle las dudas. Vamos a estar todos conectados, así que si después quieren continuar preguntando, no hay problema, se pueden conectar a esa reunión, ¿sí? Bueno, ahora sí, de ahí te dejo el tercer caso. Hasta acá vimos todo lo que es text mining. El primero era sacar información de una imagen y pasarla a una base de datos para poder trabajarlo. El segundo caso de text mining es este que nos mostraste de generar tópicos o armar temas. El tercer caso, ¿de qué se trata? El tercer caso vamos a ver la parte de crear un modelo predictivo de manera asistida. O sea, como comentamos previamente, esta herramienta Intelligent Suite tiene dos partes. Por un lado, el análisis de texto, que es lo que mostré hasta ahora, y por otro lado está la parte de aprendizaje automático, donde dentro de las funciones de aprendizaje automático tenemos una que es modelado asistido. El modelado asistido nos permite crear modelos predictivos, o sea, analizamos información del pasado que tenemos y queremos usar esa información para poder predecir eventos futuros que van a ocurrir. Esta herramienta nos guía para ir armando esos modelos de manera asistida, o sea, no necesitamos tener conocimiento de código, de programación, de algoritmos, de nada, sino que la herramienta nos va guiando para poder ir armando los modelos. En este caso, lo que le vamos a mostrar es cómo predecir las ventas de un determinado producto considerando lo que se invierte en publicidad de ese producto, ya sea en redes sociales, en publicidad de TV, en publicidad de radio, o también considerando la categoría y la subcategoría del producto. Entonces, en este caso les voy a mostrar un video de cómo los fui creando. Se los voy a mostrar en un video principalmente porque van a ver que la herramienta les permite crear diferentes algoritmos. Uno puede seleccionar uno, el que le recomiende como ganador, o puede ajustar todos. Yo ajusté todos para poder mostrárselos, entonces lo armé en un video para no tenerlos tanto tiempo esperando a medida que va procesando, porque obviamente tardan unos minutos una vez que uno quiera ajustar todos los algoritmos.
Bueno, como les comenté recién, tenemos un conjunto de datos donde tengo la información histórica, donde yo conozco cuál fue el ingreso para cada uno de los productos y conozco estas otras variables de cuánto invertí en publicidad en redes sociales, en TV, etc. Y tengo otro conjunto de datos en el cual solamente conozco lo que invertí en publicidad y cuáles son las categorías de productos, y los ingresos justamente es lo que quiero predecir, y para eso voy a usar la herramienta de modelado asistido. Fíjense que una vez que uno arrastra esa herramienta al lienzo, ya puede iniciar y crear su modelo predictivo. Para crear un modelo predictivo hay una serie de pasos que hay que seguir, que vamos a ir viendo en detalle cada uno de los pasos. Pero cuando ustedes inician para crear este modelo, la herramienta les presenta este tutorial, que es lo que estamos viendo, donde les va explicando cada uno de esos pasos que tienen que seguir. Entonces, uno puede leer el tutorial para entender también qué es lo que está haciendo la herramienta. Y después pasamos ya a crear nuestro modelo. Lo primero que vamos a identificar es cuál es la variable que queremos predecir. En este caso el ingreso, así que una vez que la seleccionamos, automáticamente nos lleva a un modelo de regresión que es el adecuado para poder estimar el ingreso. Ese sería el primer paso. El siguiente paso es especificar el tipo de datos para cada una de las variables. De manera automática, la herramienta recomienda cuál es el mejor tipo de datos para cada una de las variables. Fíjense que les pone la variable y ya le asignó el tipo de datos recomendado. Si quieren ver los diferentes tipos de datos que están disponibles y cuándo asignar cada tipo de datos, ahí a la derecha tienen el glosario donde les va especificando también cuáles son los diferentes tipos de datos, y uno también podría cambiarlo manualmente si quisiera. El tercer paso consiste en limpiar los valores ausentes. Para poder limpiar los valores ausentes, la herramienta también les recomienda de manera automática cuál es la mejor imputación. Si lo van a reemplazar por la media, por la mediana, por la moda. También la cantidad de valores ausentes que tenemos y qué porcentaje representan cada uno. Y nuevamente en el glosario pueden ver cada una de estas medidas. Qué es la media, qué es la moda, cuándo uso cada uno, etcétera. Si bien lo hace de manera automática, siempre suma un glosario donde les va explicando las diferentes estadísticas que ustedes pueden ver. El cuarto paso ya es la parte de selección de variables. Puede que una variable sea óptima para poder ingresar en el modelo, o en otras veces puede que no sea óptima y que uno la tenga que sacar. Entonces, en este cuarto paso, para cada una de las variables les especifica si es un buen predictor o si no es un buen predictor, y también les da diferentes estadísticas como el MCO, para poder indicarle qué tan buena o no es la variable, y nuevamente en el glosario les explica qué es cada una de estas estadísticas. Una vez que ya seleccioné cuáles son las variables, el último paso es ajustar los algoritmos. Fíjense que de manera automática ya me devuelve todos los algoritmos que yo puedo utilizar para resolver mi problema. Para cada uno de esos algoritmos me muestra las ventajas, las desventajas, me da un ejemplo. Yo puedo seleccionar yo el que quiero ajustar, o si no estoy segura, directamente ajusto todos y me fijo cuál es el mejor. Una vez que ajusto todos, me lleva a una ventana que me permite comparar estos modelos. Por ejemplo, ajusté un bosque aleatorio, un árbol de decisión y una regresión lineal. Entonces, para cada uno de esos tres modelos puedo ver diferentes estadísticas como el error máximo, el MAE, el R cuadrado ajustado o el RMSE, que me permiten identificar cuál es el mejor modelo. Si no sé qué son estas estadísticas, nuevamente en el glosario les va explicando qué hace cada una, pero de todas formas ya les dice cuál es el modelo ganador. Fíjense que acá en esta parte ya le pone una medallita a cuál
el mejor de los 3 modelos. Pero de igual forma, en esta parte de comparación de modelos, les va mostrando diferentes gráficos para que uno pueda ir viendo cuál es la capacidad predictiva que tienen cada uno de estos modelos que nosotros fuimos ajustando. Por ejemplo, en la parte de interpretación, les muestra cuáles son las variables más importantes, cuáles son las variables que no son significativas. Acá podemos ver que lo que se invierte en redes sociales es una de las variables más importantes, pero la categoría de producto o la región son variables que no aportan a predecir cuánto se va a vender del producto, sino que lo más importante es el gasto en publicidad. Y por último tenemos la pestaña de configuración, que es una documentación de todo lo que fue haciendo de manera automática la herramienta, para que esto quede documentado. O sea, lo primero que hicimos fue cambiar el tipo de datos. Entonces te muestra cuál fue el tipo de datos que se asignó a cada variable. Después se reemplazaron los valores ausentes. Entonces va mostrando qué variable tenía valores ausentes, cuál no, y en caso de tenerlo, por qué lo reemplazamos. El cuarto paso ya era seleccionar las características. A la hora de seleccionar las características nos va mostrando cada variable, si se usó o si no se usó en el modelo. Y el último paso era seleccionar los algoritmos y nos va mostrando cada algoritmo que creamos junto con la estadística que seleccionó para poder compararlo. Entonces, o me quedo con uno de esos modelos o puedo crear uno nuevo. Como les mostré recién, les pone una medallita al mejor modelo. Entonces, cuando ustedes lo seleccionan y ponen que ese ya es un modelo ganador, de manera automática la herramienta les generó todo el flujo de trabajo. ¿Ven? No es que yo tuve que ir arrastrando herramienta por herramienta y llevarla al flujo de Alteryx, sino que con ese complemento de modelo asistido yo simplemente especifiqué cuál era la variable que quería predecir y de manera automática se me generó todo el flujo de trabajo, que está documentado. Entonces yo después puedo ir entrando a cada una de esas variables, de esas herramientas, de esas cajitas de herramientas, y si quiero cambiar algo, lo puedo modificar. No es que tengo que volver a hacer todo de nuevo. Si tal vez después digo esto, en vez de reemplazarlo por la mediana, quiero ver si lo reemplazo por la media o algo por el estilo, si quiero cambiar eso automático que hizo la herramienta, también lo puedo hacer. Y tienen la documentación de todos los pasos que se usaron para crear el modelo predictivo, cosa de que si después viene una auditoría y alguien quiere ver todo lo que ustedes hicieron, todo eso también está documentado junto con una justificación de por qué se hizo cada cosa. Por ejemplo, cuando la herramienta decide reemplazar un valor faltante por la mediana o por la media, hay una justificación de por qué la mediana o por qué la media. Después para el algoritmo ganador, que en este caso fue el bosque aleatorio, también tengo la parte de los parámetros del modelo, donde si los quisiera especificar o cambiar algún parámetro, también lo puedo hacer. Y después el entrenamiento del modelo, una vez que yo ya especifiqué todos los campos, todos los pasos, tengo que pasar a entrenarlo y la herramienta esto también lo hizo de manera automática. Entonces, una vez que ya entrené mi modelo, el último paso es hacer las predicciones. Para poder hacer las predicciones tenemos esta función, que es la que estamos viendo ahora, que se alimenta de un conjunto de datos y un modelo predictivo. El conjunto de datos es ese conjunto de datos nuevos para el cual conocemos lo que se invirtió en publicidad en redes sociales, en TV, en radio, pero no sabemos cuánto van a ser las ventas de los productos y es justamente lo que queremos estimar.
Entonces, utilizando ese modelo predictivo que analiza la información histórica, nosotros ahora para ese nuevo conjunto de datos en el cual conocemos lo que se invirtió en publicidad, podemos predecir cuáles van a ser los ingresos de cada uno de los productos en función de lo que se gastó en redes sociales, TV y radio. Entonces, el último paso sería extraer esas predicciones. A la hora de extraer esas predicciones hay dos opciones. Uno puede extraer esos datos como un archivo donde vemos todos los tipos de archivos disponibles que tiene Alteryx, o también lo puede extraer en una fuente de datos y también podemos ver todas las fuentes de datos que están disponibles para Alteryx. Una especifica cuál es la fuente de datos y ejecuta el flujo, y de esta forma, de manera sencilla, en cuestión de unos minutos, ya podemos predecir cuánto van a ser los ingresos para cada categoría de producto en función de lo que se invirtió en publicidad a través de redes sociales, de TV o de radio. No, buenísimo, Dai. La verdad que es súper claro tu explicación, súper claro. Nada, y un poco, a ver, la ventaja de esta sección o esta parte nueva que tiene de Intelligence Suite es que no necesitas ni siquiera conocer, o sea, la misma herramienta te va a ir guiando, ¿sí? Eso me parece genial. Claro, la herramienta te guía paso a paso. Uno solamente especifica qué es lo que quiere predecir. Quiero predecir ventas, quiero predecir, etcétera. Lo que uno quiera predecir, uno especifica esa variable y ya la herramienta te va guiando de todo lo que tienes que hacer para poder crear tu modelo. Excelente. Ahí si querés volver a la PPT, así contamos algunas cositas más y ya abrimos el chat, estamos bastante sobre la hora, así que en lo que es el cierre, a ver, me gustaría contarle un poco próximas fechas y qué tenemos, ¿sí? En lo que es las próximas fechas tenemos cursos de Alteryx para contarles y explicarles un poco todo esto ya en capacitaciones, y también tenemos cursos de Tableau. El jueves vamos a dar un webinar sobre Tableau mostrando cuáles son las nuevas funcionalidades en su versión 2023, así que los invitamos a todos. Ya más sobre septiembre tenemos el webinar de Big Data con todo lo que es Amazon, ¿sí? Y el 17 vamos a hacer una nueva demo de Alteryx mostrando toda la parte de geolocalización. Y Alteryx se focalizó y nació en todo lo que era la geolocalización, así que tiene muchísimo para aportar desde ese lado. Para enterarse de los eventos y demás, pueden seguirnos por LinkedIn. Ahí les pasé la página nuestra de LinkedIn. Estamos todo el tiempo subiendo los eventos, invitándolos a los distintos grupos, así que los invito a seguirnos. Y ahora sí, en la siguiente me parece que ya es preguntas, así que abro 100% el chat para que nos hagan sus consultas. Yo tengo una. Yo programo en R, ¿qué beneficio me puede traer? O Intelligence Suite. Bueno, ahí a cualquiera de los dos, digamos, no sé quién la quiere responder. Sí. Bueno, como explicamos, Alteryx es una herramienta que permite de forma guiada y asistida realizar todo un proceso de predicción. Sin embargo, como mencionábamos, en algún momento podemos integrar dentro de este flujo código R o código Python, en caso de ser necesario. Entonces, digamos que Alteryx tiene la funcionalidad de integrar un paso, una funcionalidad, en caso de que necesites agregar este tipo de código, y se complementa muy bien con la herramienta. Es decir, si quieres analizar o realizar cualquier otro tipo de solución en R o Python, lo puedes hacer sin problemas con Alteryx. Ok. Antes de leer la próxima, nuevamente les voy a decir que cuando termine el evento vamos a conectar una reunión de
Teams, si nos quieren compartir, a ver, tienen alguna duda sobre la herramienta, o si nos quieren compartir cuál es la arquitectura que tiene, y nosotros les damos nuestras recomendaciones. Así que si quieren seguir conversando, ¿sí? Les voy a pasar por el chat el link para que puedan entrar a esa reunión. A ver, pregunta más. ¿Cuánto tiempo tardaron en desarrollar esa predicción? Esa pregunta es buenísima. Ahí sí, si nos querés ayudar, porque la verdad que desarrollaste vos, y también compartinos si querés tu experiencia en lo que es, a ver, Diana es nuestra científica de datos, cual desarrolla en R, ¿sí? Pero me parece que también está bueno no solo responder esa pregunta puntual, sino que nos cuentes un poquito tu experiencia. Bueno, primero para esa pregunta puntual, ¿cuánto tardé? Una vez que yo ya tengo mi conjunto de datos que está óptimo para crear el modelo, seleccioné solamente la herramienta de modelos asistidos. Eso lo tuve que hacer yo y especificar que quería predecir el ingreso, y todas las otras herramientas se agregaron solas, no es que lo tuve que ir seleccionando yo. Entonces habré tardado, no sé, 20 minutos en total entre que fui marcando los tipos de las variables, los fui revisando y esperé que se ejecute todo, no más que eso. Después, en cuanto a Alteryx, mi experiencia es que les voy a mostrar algo, Tito, porque no lo mostré y lo quiero mostrar. Este webinar está enfocado a ciudadanos de datos, entonces nosotros mostramos principalmente estas herramientas que te crean todo de manera automática, donde uno no necesita tener conocimiento de algoritmos o tener conocimiento de programación. Ahora, cuando uno ya tiene esos conocimientos y uno sabe programar, Alteryx también te ofrece un plus de que podés realizar todos tus trabajos de forma muchísimo más rápida. Pero, por ejemplo, tengo la paleta de herramientas de análisis predictivo, donde acá están disponibles todos los algoritmos, ya sea una regresión, una red neuronal, un random forest, lo que fuera, y todos están construidos en R. O sea que cuando yo selecciono un algoritmo, puedo ver cuál es el código de R que utiliza para crear ese algoritmo. Y si no, también como mencionó Felipe, en la pestaña desarrollador, acá al final tengo los iconos de Python o R, donde puedo arrastrarlos al lienzo y también utilizar código de Python o R adentro de mis flujos de trabajo. Por ejemplo, tal vez yo tengo un código de R que uso para, no sé, hacer una selección de variables que la quiero hacer así. Bueno, yo igualmente puedo utilizar Alteryx para hacer toda la parte del procesamiento de los datos, y después a la hora de hacer esa selección de variables, conecto a una herramienta de R y utilizo mi código. Pero de todas formas, utilizando Alteryx se agiliza un montón el tiempo que uno tarda en hacer un trabajo. Y otra de las ventajas que a mí me gusta mucho es que uno desarrolla el trabajo completo, o sea, desde el inicio de conectarte a los datos, hacer el procesamiento, la limpieza, ajustar los algoritmos, hasta obtener la predicción y poder exportar esa predicción, lo podés hacer completo una misma persona adentro de Alteryx. No es que necesito ir pasándolo a diferentes personas ni nada por el estilo. Esa es mi experiencia. No, genial, genial. Leo la última y con esto ya sí cerramos. ¿Se requiere instalar un servidor de Alteryx o puedo trabajar con alguna herramienta de escritorio? Esa la respondo yo si quieren. La realidad es que Alteryx tiene la parte de servidores para que la herramienta sea escalable y se pueda trabajar con un servidor y sea todo mucho más potente. La realidad es que todo lo que estamos haciendo y estamos mostrando acá, lo estamos trabajando con Alteryx Designer, que es la herramienta de escritorio, ¿sí?
La verdad que con esa herramienta podés hacer absolutamente todo sin necesidad de tener un servidor, ¿sí? Un servidor por ahí ya varios usuarios trabajando con Alteryx Liner. Pero todo lo podés hacer simplemente con una venta de escritorio, que la mostró Diana en la demo, ¿sí? Bueno, ahora sí, no les robo más tiempo. Muchísimas gracias a todos. Nos pasamos por 7 minutos. El que quiera seguir consultando, el que quiera seguir haciendo preguntas, el que nos quiera preguntar a ver cómo seguir, cómo avanzar, los esperamos en la reunión. No hay ningún problema. Aparece una nueva pregunta, sí, respondo después por privado, no hay ningún problema. Todos, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Dai. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Gracias. Chao. Dale, nos conectamos en la otra reunión, así podemos seguir. Gracias a todos. Gracias.